diapositivas tiene cero. Nada de salir con papelitos ni con cositas, nada. Preparan la historia y ese día escojo yo la persona que va a exponer la historia. Listo. La historia, ¿cómo es? Yo de todas maneras se las voy a mostrar. La historia es una paciente que tiene una enfermedad que consulta una, por consulta pues por urgencias, pero ella tiene una serie de cosas que hay que ir analizando, ¿cierto? Desde la luz de los órganos y sistemas que hemos visto. Esto es una integración de hematología, de gastro, incluso de endocrino, de la función renal, tiene de todo. Entonces lo tiene que abordar de esa forma. Listo. Entonces la idea es que responda esas preguntas que están ahí y que explique por qué. Y vamos a ir a la luz de los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Que ya también se los voy a anexar. Pero por favor, muchachos, de una vez le digo, le voy poniendo el cero con todas las ganas del mundo. No me que la hemoglobina tenía que estar en 12 y a la paciente le dio en 11, entonces la interpretación es que está bajita. No, pues la verdad, muy pobre esa apreciación. Eso no se necesita pasar por la universidad para uno ver que el 11 es menos que el 12. Pues eso no es un gran logro. ¿Qué necesitamos en la historia? Que explique por qué hubo descenso de la masa eritrocitaria y qué impacto tiene eso, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa de que disminuyó? ¿Qué vio usted en la historia que la hemoglobina está bajita o está alta? ¿Por qué se afectan las variables corpusculares? ¿Cierto? ¿Por qué la paciente presenta esos signos? ¿Cuáles son las causas de que ella esté presentando esos signos? ¿Cierto? Entonces, de una vez les advierto que la idea de la historia es que ustedes la preparen, la discutan, se reúnan varias veces, ¿cierto? Y que hagan una buena exposición de todos esos debates. No es necesario llegar a un diagnóstico. Lo que menos, escuche, lo que menos importa es el diagnóstico, ¿cierto? Entonces no es el premio. El premio no es llegar a decir, ay, sí, es que tiene tal cosa. No. Lo que importa es más la evidencia de los signos y los síntomas, ¿cierto? Los signos y los síntomas, cómo los logra explicar, para que abandone un poquito ese premio de qué es lo que tiene, sino más bien explicar si la señora tiene una ictericia, si tiene adinamia, porque tiene adinamia, si tiene astenia, pues si duerme todo el día, porque duerme, porque la van a echar, porque esa señora tiene esas características especiales, qué es lo que tiene esa señora, esa enfermedad es transmisible, no es transmisible, es crónica, qué más le puede pasar si no la tratamos, cuáles serían los exámenes de laboratorio ideales o adicionales que me permiten esclarecer el diagnóstico. Pero cuál es, cómo se interpreta ese examen, si me da para arriba, si me da para abajo, entonces lo correlaciono con este signo y me lo confirma. ¿Cierto? Quiero más. Sé que ustedes son estudiantes, un excelente grupo, entonces lo van a hacer. Segundo, Segundo, no es un secreto que esta historia ya la han hecho varios estudiantes, ¿cierto? Entonces los invito a abandonar esas ganas de ir a consultar la historia para que le pasen todos los documentos y todo eso, porque entonces se pierde el proceso de aprendizaje. Es una historia muy divertida, muy, muy interesante. Es una historia que da para mucho debate, muchos enfoques. Entonces, por favor, no pierda esa magia de usted quebrarse el coco haciendo esa historia. No importa, muchachos, abandone eso, que es que estoy muy ocupado y que tengo muchas materias y que no, no, eso hay que abandonarlo, porque es que el trabajo que nos comprometimos fue a ese, el trabajo cuando usted matriculó en la universidad es eso, a estar muy ocupado, a rendir en 5 materias, a que su cerebro sea una potencia, se potencialice. No nos metimos a la universidad a pastelear, a copiar, a sacar un 5 sin saber nada. Entonces, los invito mucho al compromiso del desarrollo de la historia.
¿cierto? Una vez desarrollada la historia, no importa, a mí no me importa si no llega al diagnóstico, no me importa si se pierde, pero me es mucho más valioso ver cuál fue el debate que realizaron de la historia clínica. Listo. Adicional a la historia, también se los pondré ahí, debe anexar evidencia de cuántas sesiones o reuniones hizo en el debate de la historia. Obviamente una es muy pobre y tiene que reunirse más, o de cuánto tiempo le duraron las sesiones de reunión, porque tampoco reunirse para decir, diapositiva una, usted a la 2, usted a la 3, y mira uno a la reunión y la reunión demoró 5 minutos. Pues eso es una evidencia muy pobre. Entonces vamos más detrás del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos la historia siempre al final? Porque es la consolidación del conocimiento, es la puesta en práctica de lo aprendido, es el desarrollo de la capacidad, ¿cierto? El desarrollo de la capacidad que usted tiene, eso que ha aprendido, cómo lo puede aplicar. No le tenga miedo, no importa si se equivoca, ¿cierto? No, eso no, no vamos a calificar resultados buenos, ¿cierto? No le vamos a poner 5 al que dio el diagnóstico y tampoco le vamos a poner 0 al que no dio el diagnóstico. Vamos a valorar el proceso. Listo. También, invitación, no le meta eso a ChatGPT que le diga qué es, ni cómo la hace, ni nada de eso, no. Haga un proceso interno, haga un proceso donde usted realmente mire si su pepa, su cerebro, sirve para algo, ¿cierto? No se haga las pruebas pendejas que las pruebas en que usted es muy hábil metiéndole eso a ChatGPT para que le diga las respuestas, entonces se cree muy teso, no sabe un fundillo. Y ese no es el proceso. O que ya tiene toda la historia con el examen y la diapositiva, entonces le va a cambiar el fondo y le va a cambiar unas cuantas palabras, le dice a Canvas o le dice a Gemini que se las haga. Mm, Trate de hacer primero el proceso manual, trate de hacer el proceso, ¿cierto? El desarrollo, haga un borrador de sus diapositivas, ¿cierto? Yo no tengo problema en que usted se ayude de la inteligencia artificial para que las diapositivas le queden bonitas, pero por favor haga usted el guión, ¿cierto? Hágale usted el guión, dígale, señor inteligencia, esto es lo que yo quiero decir. Entonces, por favor, corríjale la ortografía, el orden, póngamela bonita, pero no al revés. Dígame qué tengo que decir, que yo me lo aprendo de memoria. Si hace ese proceso, pues obvio su cerebro es totalmente inútil. Qué pena las palabras. Pero la invitación es a un proceso que vamos a valorar todo el esfuerzo en el desarrollo cognitivo y no vamos a valorar, yo no voy a valorar la estética, que la diapositiva está muy bonita, que le quedó muy ordenadita, no voy a valorar la estética, no, voy a valorar el discurso, ¿cierto? Voy a valorar cuántas veces se reunió, voy a valorar qué fuentes utilizó, voy a las mechas y entonces aquí ya no pudimos avanzar más. Eso sí lo voy a valorar. Listo, para que entonces de entrada en esta historia le va a quedar no difícil, sino que es un ejercicio muy interesante, pero para que recuerde que no vamos a valorar esa estética y ese resultado, sino que vamos a valorar el discurso, que también entiende usted la prueba, ¿cierto? Puede utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? Ve, ya leí la prueba, ya la analicé, ya la interpreté, pero de todas maneras tengo dudas. Entonces le pregunto, pero entonces yo le pregunto al chat, yo le digo, mira, esto fue lo que yo leí de la historia, esto fue lo que yo analicé, esta es mi interpretación, esta es mi visión de lo que tengo de la historia, le mete todo eso al chat y le dice, estoy bien orientado o estoy mal orientado, dime de pronto o aclárame estas dudas o qué me faltó.
¿cierto? Sí, incluso puede mostrar los prompts, ¿cierto? Puede mostrar, vea, esto fue lo que yo le pregunté y esto fue lo que me dijo, porque puede actuar como un tutor, ¿cierto? Puede mostrar, le mandaría esta historia. Pues yo la verdad, como ponerle 5 porque le ocurrió decir eso, me queda muy difícil, no es que sea muy creativo, ¿cierto? Valoro más como el debate que tuvo con él, la conversación que tuvo con él, cierto, todo, que usted le dijo, no, pero ¿por qué no esto? ¿Por qué aquello? Explícame si yo creo que la hemoglobina va por este lado, ¿por qué no puede ser esto? Porque, por ejemplo, no puede ser una hemorragia, si yo creo que es una hemorragia. Mire estos signos que me están diciendo que es una hemorragia, yo creo que es eso. Entonces la pelea que usted tenga él es muy valiosa, esa es muy valiosa. Listo, entonces valoro el proceso. ¿Queda clara las directrices? Hazle. O cualquier compañero, ¿quedan claras Sí, las profe. directrices? Señor, sí quedó claro. Eso, manitos, eso, con las manitos yo, ya, todos con manitos, eso. Profe, en los mismos grupos del Atlas. Sí, sí, voy a hacer lo posible porque como somos muchos grupos, está muy desbordado. No es que esté desbordado, que no podamos tener 60, 70 alumnos, se pueden tener, ¿cierto? El problema es que yo en 2 horas no puedo evaluar 70 alumnos en exposiciones. Entonces, dos alternativas, o dan más horas para el programa, pues para ejecutar la actividad, ¿cierto? O recibimos menos gente, una de las dos. Pero el ritmo que va a la universidad, con el panorama que dieron hoy, aprovéchenme que no creo que nos volvamos a ver. Bueno, vamos a hacer, entonces la historia, pues ahí la pueden ver, es una señora, y voy a intentar entonces, como somos tantos, un grupo con una historia, y vamos a hacer otro grupo con otra historia, que tenemos ahí una cantidad de historias bien buenas para que nos nutramos de dos historias bien sabrosas. Lo que sí pueden preguntar es que la historia es excelente, la historia es una berraquera, pues la gente sale muy contenta, pelean. He tenido allá que separar gente porque se agarran allá a las mechas y de todo. Yo le digo, ok, aquí lo tenemos ya listo. Listo. Vamos hoy con una clase supremamente interesante que es necesaria para, ya les puse la nota de del quiz, ahí está en esa carpeta compartida. Susana Posada, Betancur estaba en el otro grupo o no, que no la veo por acá. Pongámosle cero para que aparezca. Uno le pone cero y por ahí en 15 minuticos ya está escribiendo. Bueno, listo. La clase de citoquímico, también la neta para la historia. Es que yo no, yo no lo veo.
Ah, velo acá. Ah, el 4 de noviembre. ¿Y a qué hora? Ese laboratorio yo creo que lo vamos a hacer en horas de la mañana. Tocan los grupos que están. ¿Me recuerdan los horarios que tienen de laboratorio cada grupo? Lunes 8:11 y 11:02. De 8, 11 a.m. y 11:02 p.m. Sí, me confirma 11:02 p.m. Sí, Ustedes no almuerzan. Horrible. Listo, cito químico de orina. profe, disculpe, pero ahí no decía 24 de noviembre. Profe, ahí decía 24. El 4 es martes. Ah, gracias. Bueno, hay tiempo. Hay tiempo. Ya lo anoto acá, lo organizo. Listo. Perfecto. ¿Qué más tenemos pendiente? Nada, programé. Les ofrezco excusas. Estuve 2 semanas ausente en la universidad. Estaban unas comisiones que manda la universidad a evaluar. Y yo soy par académico del Ministerio de Educación. Entonces a uno lo mandan en una comisión que se llama Comisión de Servicios. Y en esa comisión de servicios nos toca evaluar los programas académicos, a ver si cumplen con la excelencia que hablan. Entonces, estuve la semana en esa actividad y sigo en la actividad porque es una actividad muy compleja. Vamos a hacer hoy 2 clases en uno porque tenemos que avanzar para poder completar y que nos quede tiempo a ver si logro sacar 2 días de historias clínicas. Generalidades del tracto digestivo. Esta clase es muy sencilla, no tiene nada de complejo. Es lo básico que todos sabemos. Para qué funciona el estómago, para qué funciona el páncreas, para qué funciona el intestino delgado. Es una clase supremamente sencilla, pero vamos a ver algunos detalles dentro de ese recorrido. Me iré rapidito, rapidito. Si alguien tiene dudas, ya sabe, alza la manito, abre el micrófono mejor. De una lo abre porque yo no puedo ver quién alza la manito. Vamos a hacer un recorrido desde la boca hasta el ano. En ese recorrido vamos a hablar de las características del tubo digestivo. La primera característica es que todo el tubo digestivo es músculo liso. Eso no son bolsas ni son tejidos, no. Todo por completo, desde la boca hasta el ano, es un tubo que es un músculo liso, incluyendo el estómago, todo, los esfínteres, todo. Están conformados por músculo liso. ¿Qué tenemos allí? La homogeneización mecánica en la masticación. Se produce una homogeneización mecánica y se pone en contacto con las soluciones que tenemos en el tracto digestivo que contienen enzimas y contienen pH. El pH del estómago va a ser clave, fundamental para que esas moléculas que son complejas se vayan volviendo a menos compleja, finalmente llegue a una proporción que son dímeros, o sea, 2 unidades, y finalmente llegará a la unidad más simple, que es la forma monomérica, o sea, las unidades más simples. Ahí se proporciona el ambiente todo. Entonces, hay unas secreciones que fungen como enzimas, pero hay otras que no. Por ejemplo, los ácidos biliares no son enzimas, no son enzimas. Su función es emulsificar. Emulsificar es como si fuera un detergente.
Es decir, que los ácidos biliares lo que hacen es que solubilizan las grasas para que puedan ser, para que las enzimas, las lipasas puedan actuar, listo, para que puedan actuar. Entonces, de entrada decimos que las sales biliares no degradan, solubilizan los lípidos. La hidrólisis enzimática ya dijimos, empieza con polímeros, pasa a oligómeros que más o menos son de 8 a 12 cadenas, de 8 a 12 unidades monoméricas, dímeros son 2 y monómeros son 3. Básicamente son la glucosa, nosotros no absorbemos carbohidratos, solo glucosa, y lípidos no complejos, ácidos grasos de cadena corta y colesterol libre. Esto es muy importante que lo anoten en rojo. Nosotros no absorbemos proteínas, no podemos absorber proteínas. Eso es un falso conocimiento. Nosotros ingresamos proteínas en la dieta, ¿cierto? En la dieta, pero todas las proteínas se deben convertir a unidades monoméricas, es decir, convertirse a aminoácidos para finalmente ser absorbidas. Lo mismo, todos los carbohidratos que consumimos, el pan, la yuca, el plátano, el arroz, los frijoles, todos esos granos complejos se deben convertir a su unidad monomérica, que es la glucosa. Recuerde que la glucosa es la principal fuente energética de nuestro cuerpo. Entonces nosotros todo lo convertimos a glucosa. Y en los lípidos pasa igual, ¿cierto? Los triglicéridos se convierten a monoglicéridos para poder ser absorbidos. El colesterol complejo en colesterol libre y los ácidos grasos se tienen que volver de cadenas cortas. Finalmente eso pasa a la sangre o la linfa dependiendo de su composición. Tengo varias glándulas glándulas anexas, páncreas, salivales, hígado y la vesícula. La bilis se produce en el hígado. Durante el recorrido, más o menos, vemos que tenemos unas secreciones endógenas de unos 8.5 litros día. Nosotros secretamos unos 8 litros de secreción en el tracto gastrointestinal. Y el resto lo absorbemos en la dieta. Acuérdense que por allá habíamos dicho que por lo que liberaban los alimentos de agua liberada. Estas son las proporciones de lo que liberamos durante el día. La mayor proporción o el mayor contenido se hace en el intestino delgado. Allí tenemos 3 litros de secreciones. Por favor, la nota con rojo, porque cuando tenemos diarrea, los pacientes pueden perder hasta 3 litros o más en 24 horas. Y esto va a conllevar que si un paciente pierde más de 3 litros y no reponemos ese fluido, eso va a conllevar al que el paciente muere por deshidratación. Es común, es muy común en pacientes de poblaciones vulnerables, los niños que dependen del cuidador, a veces el adulto mayor que requiere cuidado, es decir, que depende del cuidador. Si el cuidador no está atento, no está disponible, no vive con él, entonces los pacientes pueden morir por deshidratación, por diarrea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede en las diarreas. Hay que tener mucho cuidado, reponer los líquidos. La masticación, ya dijimos, la primera etapa, hay un aumento de la superficie para la acción enzimática, se hidrata. Aquí tenemos la primera hidrólisis del almidón a través de una enzima que se llama la amilasa salival, que actúa específicamente sobre los carbohidratos. Específicamente sobre los carbohidratos. En el esófago tenemos una pequeña diferencia. Recuerde que el tubo respiratorio y el esófago al inicio comparten la misma vía, ¿cierto? No hay dos tubos, ¿cierto? Esa región que llamamos orofaringe es la misma vía. Entonces por aquí entra tanto el aire como los líquidos o lo que vamos a hacer la deglución.
y luego se tiene que separar en la vía aérea y en la vía digestiva. En la vía aérea se controla a través de dos estructuras que se llaman la epiglotis y las cuerdas vocales. Paso de alimentos. Listo, se cierran cuando hay paso de alimentos. Pero si no hay paso de alimentos, pues la vía está abierta, que es el 90% del tiempo. Ahora, para que el aire no se vaya por la vía digestiva, no se vaya porque si no, se podría ir por el esófago y termina en el estómago. Entonces tenemos una cosa que se llama el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior lo que hace es cerrar el esófago para mantener la vía aérea abierta. Entonces esos dos se coordinan muy bien. Cualquier anomalía en eso nos va a producir un signo que se llama la broncoaspiración. Broncoaspiración. La palabra lo dice, que es que un bronquio se aspira. ¿Se aspira con qué? Con contenido gástrico, ¿cierto? O también nos podemos aspirar con contenido que viene de la vía oral, cualquiera de las dos. El que se ahoga muere por broncoaspiración, porque le entró agua al pulmón, entonces lo llamamos broncoaspiración. ¿Va a ahogar con el vómito? Muy poco probable. Es escaso, no es una cosa muy factible. Tiene que ser una persona en estado muy crónico, que definitivamente estos sistemas no estén funcionando, ¿cierto? Que haya un deterioro pues ya en la vejez o que haya algún trauma o que haya alguna anomalía pues, pero en general no. Profe, pero yo en la noche me he tenido que levantar porque toso y yo siento que hubo reflujo. Eso es muy común, eso es muy común, pero eso no causa la muerte, porque inmediatamente las vías se cierran para prevenir la broncoaspiración y por eso tosemos, ¿cierto? Por eso, profe, yo conocí un amiguito que se emborrachó y se ahogó con el vómito. Y sí, claro, eso sale en el Cubo y en el Instagram, pero obviamente se murió. ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Por qué se broncoaspiró ese que se emborrachó? ¿Qué sería lo que lo afectó? Ashley, No, yo pensaba que los borrachos que se morían así era porque se broncoaspiraban, o sea, iba a vomitar y de pronto estaba dormido o acostado y se bueno, sí, inhaló un poco de su fluido y murió. Pero ¿qué otra causa? Pues, ¿cuál fue la causa? Anderson, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿O por qué fallaron los sistemas? ¿Por qué fallaron? Anderson. Profe, no sé, pensaba lo mismo que Ashley, pues dependiendo como la posición en que esté la persona. Pues usualmente dormidos, acostados. Pero ¿cuál fue la causa? Entonces la causa es muy simple y muy sencilla. ¿Cuál es? ¿Qué consumió él? pues o sea, esa Alcohol. sustancia es depresora del sistema nervioso, pero, o sea, que Por pudo eso, afectar entonces, los ¿cuál es la otros, causa de la muerte? una, La intoxicación alcohólica que causa depresión de los sistemas, ¿cierto? Entonces, no es que sea una cosa que suceda normalmente, sino que si usted se intoxica, le va a pasar eso. Eso le puede pasar a cualquiera. Sí, claro, por eso no se puede emborrachar mucho porque muere. El almacenamiento dura aproximadamente de 4 a 5 horas cuando llega al estómago. Ay, ve, se me olvidó este. Aquí hay uno que se llama el esfínter esofágico inferior. Este siempre está cerrado, siempre, siempre está cerrado, nunca se abre. Solo se abre para el paso de los alimentos y vuelve y se cierra. Su función, evitar el reflujo gastroesofágico, evitar el reflujo, que estos alimentos no asciendan por el esófago.
Quienes sufren de gastritis relatan un signo que es que el ácido asciende y le da un dolor que le llamamos gastritis, que es la infección o la inflamación del gastro, y eso produce dolor, entonces lo llamamos gastritis, pero la gastritis no es una enfermedad. La gastritis es un signo que está diciendo que el gastro está inflamado. Y cuando sentimos ardor, lo llamamos pirosis. Pirosis. Eso es un signo, no es una enfermedad. La enfermedad está por otro lado. La enfermedad son los malos hábitos alimenticios, comer tarde en la noche, comer comidas irritantes, tener malos hábitos, fumar, consumir alcohol. El estrés también produce gastritis. ¿Cómo se controla? Disminuyendo el estrés, comiendo bien, comida saludable, comiendo en los horarios que son. Listo. Recuerden que estudiar no es un factor estresante, no es. Eso es una vida, una cosa cotidiana en la vida. La última comida para quienes sufren de gastritis, por allá, que tenemos una paciente por allá que le gusta comer mucho pan, la última comida tiene que ser a las 7 de la noche. ¿Por qué a las 7 de la noche? Porque este vaciamiento gástrico, el vaciamiento gástrico dura entre 4 y 5 horas. Entonces es el tiempo suficiente cuando tú comes a las 7 de la noche para que aproximadamente a las 10 u 11 de la noche el estómago esté vacío, ¿cierto? Ya haya ocurrido ese vaciamiento y por lo tanto no nos dé ese reflujo tan molesto. ¿Por qué a los estudiantes jóvenes y a las pacientes jóvenes les da? Pues porque los muchachos juntan todas las cosas a la vez. Entonces van y se emborrachan. Estoy en internet que aquí dice que está caído. ¿Me escuchan? Manito. ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Allá. Sí, profe, le estamos levantando la mano. Si es que no veía acá. Entonces se juntan todas las cosas a la vez. Me confirman con la manito adelante cuántas van juntando, ¿cierto? ¿Cuántas van juntando? Entonces, uno, salen tarde, ¿cierto? Se van sin comer. Entonces salen por ahí a las 8, 9, porque como la rumba empieza a las 10. Chupan aguardiente como si no hubiera un mañana. Después salen a las 2 o 3 de la mañana a comerse una hamburguesa de esas gigantes, unas salchipapas podridas, de las más baratas, porque bien tacaños que son, llenas de salsas, cuando no es que les da por comer pizza con ají. Ve, no hay ninguna manito alzada. Aquí nadie hace eso, qué raro. Me parece tan No, raro. profe, pura ensalada y pura fruta. Y dormir a Claro, las 8. claro, me imagino. Entonces a las 2 o 3 de la mañana le da por comerse una hamburguesa de esas que tiene de todo, ¿cierto? Y se acuestan a las 3 de la mañana con la barriga llena, ¿cierto? Borrachos, y después quieren que no se broncoaspiren y que no les dé gastritis al otro día, ¿cierto? Y van al médico porque les da mucha gastritis. Entonces, no, tienen que comer a la hora que es. Se puede tomar licor poquito, acostarse temprano, ¿cierto? Temprano, a las 2 de la mañana, ya va uno para la casa, ya acabó la fiesta, no hay que rematar. Y entonces, ya sabes, si quiere que se le cure la gastritis, con este solo método, este solito, se le cura. 7 p.m. quedó aliviado. El omeprazol no cura la gastritis. ¿Qué hace el omeprazol? ¿Quién me dice qué hace el omeprazol? El omeprazol no cura la gastritis. ¿Qué hace el omeprazol? Chicos, Profe, Profe, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que lo que hace es reducir pues la cantidad de ácido gástrico que vamos a producir en el estómago. por eso, y cura la enfermedad. No, solamente alivia el síntoma en el momento. Entonces la gente es feliz tomando omeprazol, pero no modifican los hábitos. Entonces siguen comiendo empanada con ají,
salchipapa, todo lo más podrido y barato que pueda comer. Entonces así no se puede curar nadie. ¿Cierto? Entonces de ahora en adelante vamos a comer saludable, ¿cierto? Más ensalada, poquita comida por la noche. Vamos a enfocarnos en proteínas de calidad, ¿cierto? No nos va a doler. Hacen la manito a los que no les va a doler sacar 20.000 pesos para comerse una buena carne con ensalada. Anderson, eso, Viviana, ¿cierto? Volverse bien selectos con su comida. Porque es que uno no puede salir al Instagram a decir que mi cuerpo es mi templo y por detrás llenándose de chatarra, no. Se desnaturaliza por pH. El pH del estómago es muy ácido, mire, tiene pH de 1 a 3. No debe ser mayor de 3, no debe ser mayor de 3 porque su función es romper todos los alimentos, deshacerlos por pH. Y hay la hidrólisis de una enzima que se llama la pepsina. Y aquí comenzamos ya con los efectos profundos. La pepsina es una enzima que se fabrica en las paredes del estómago, pero debe producirse en forma inactiva. No se puede producir de forma activa porque si no degradaría el propio tejido. Las células están hechas de proteínas y esta pepsina degrada proteínas. Entonces la produce en forma de pepsinógeno. Pepsinógeno es la forma inactiva y debe activarse en la luz del estómago. Debe activarse en la luz del estómago. Entonces, ahí vamos a tener varias regiones. Esta región es la curvatura menor. Este es el fundus. Aquí tenemos la curvatura mayor. ¿Cierto? Esto lo llamamos el cuerpo del estómago. Y aquí tenemos el esfínter pilórico. Tenemos el esfínter pilórico y tenemos el esfínter esofágico. El estómago, como es un músculo, él se cierra y empieza a contraerse y a mezclarse con el ácido y a degradar todo. Este es el paso más importante de toda la digestión. Es el más. Y para que esto sea altamente eficiente, fácil y saludable, debe ocurrir una excelente masticación. Masticar con buen tiempo y degradar facilita el proceso. Ahí tenemos una cantidad de enzimas, de células, enseguida hablaremos de ellas y hablaremos de estas más en detalle en la próxima presentación. ¿Qué es lo más importante? Las células oxíticas producen dos sustancias, el ácido clorhídrico, que tampoco puede producir ácido clorhídrico, porque si ella misma lo fabrica dentro de la célula, pues se autodestruye. Entonces ahorita veremos cómo se produce por un lado los hidrogeniones y por el otro lado el cloro. No las puede producir. Y el pepsinógeno, ya dijimos, se produce en forma inactiva. El pepsinógeno se produce en forma inactiva y a través del pH y ella misma hace autoactivación de la enzima en la luz del estómago. Estas hablo enseguida de ellas. Tarea. Tarea. Esa tarea, si quieren, la revisamos en el otro parcial, pero igual entra es que en el otro parcial, en la otra clase, esta tarea, pero igual la voy a poner en el parcial, ¿cierto? Entonces, sí o sí, lo que les recomiendo es que la discutamos la próxima clase y si no, pues fácil se enfrenta al examen parcial, ¿cierto? Le vamos acá a poner preguntas de factor intrínseco en MF2B4. Entre paréntesis, bien difíciles si no participan. ¿Cierto? Y pase, pues, si no participan o no traen tarea, entonces bien difíciles si no participan. Y si participan, pues no, hacemos dos preguntitas sencillitas. Tarea. Funciones del factor intrínseco.
qué es, dónde produce, para qué es. Enfermedades que produzca la ausencia del factor intrínseco, produce una enfermedad específica que es de su carrera, afecta toda la serie hematológica, entonces va a profundizar eso. ¿Cuál es el daño molecular? ¿Cuál es el daño molecular? Va a consultar allá cómo es que... Ve, está pues, a pelear aquí, pues. Vaya, vaya, vaya a ver. ¿Cuál es el daño molecular? ¿Cierto? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles son sus enfermedades que la producen? ¿Cierto? Y cómo la diagnostico, ¿cierto? ¿Cómo se diagnostica? El microbiólogo es clave en el diagnóstico de ese tipo de anemia. Es una anemia la que produce eso. Manito arriba si me escuchó. También, en parte, le voy a adelantar, esa tarea también aplica en la historia clínica. También aplica en la historia clínica. Pasa al duodeno, pasa al duodeno. Un detalle importante, este esfínter esofágico nunca se abre. Este esfínter que tenemos acá se mantiene cerrado, entonces el producto del estómago pasa por presión. Es empujado, es decir, hay una contracción muy fuerte y empuja el alimento para que pase por presión, es decir, tiene que estar muy líquido, muy pequeñito para que logre pasar. Como viene con pH ácido, aquí se secreta grandes cantidades de bicarbonato. El bicarbonato neutraliza el quimoácido. Los nutrientes del duodeno tiene secreciones ricas en bicarbonato y agua para neutralizar el pH ácido del estómago. Y aquí se drenan los contenidos de la secreción biliar y pancreática. El páncreas, por su lado, vamos a hablar ya de ellos. El páncreas, por su lado, tiene dos tipos de secreciones. Estamos hablando de la exocrina. Ya hablamos de la endocrina, que está por otro lado. Los ductos, o sea, los ductos de los lobulillos, eso lo explica la profesora de histología, secretan grandes cantidades de bicarbonato. Ese contenido ayuda a neutralizar el producto. Pero los acinos secretan enzimas que son simógenos. Los simógenos son enzimas inactivas. No puede generar enzimas activas porque las enzimas activas, ¿qué harían con el páncreas? ¿Quién me dice? ¿Qué sucedería si el páncreas produce enzimas activas? Lo degradan. Ujú. Sí, señora. Perdón un segundo. Lo degradan. Entonces, estos simógenos tienen que producirse de forma inactiva y allí se producen todas las enzimas que nosotros utilizamos para la digestión. Anote ahí, la pancreatitis es una de las enfermedades más graves y más urgentes. Eso es una urgencia. El que no le atiende a una pancreatitis se muere, porque el riesgo es que se activen las enzimas. En la pancreatitis el riesgo es que se activen, entonces degradan el órgano y todo lo que se encuentre. Usualmente utilizamos indicadores como la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es un indicador de qué se está produciendo ahí. Se eleva en este tipo de patologías, clave en el diagnóstico, la fosfatasa alcalina. También podemos tener otros tipos de exámenes de enzimas que vamos a encontrar, por ejemplo, amilasas. Se pueden medir rastros de amilasa en sangre. Todo eso se puede medir en el caso de que sospechemos que hay una pancreatitis, pero la clínica es muy clara. Listo. Esto entonces se queda y se activan en la luz duodenal. Entonces miremos acá cómo esto se drena por estos dos conductos.
conducto pancreático mayor, algunos tienen conducto pancreático menor. Y observemos cómo los contenidos biliares, o eso que ustedes llaman bilis, es un producto que proviene del hígado, que proviene del hígado. Entonces, este producto, por favor, le vamos a poner atención a este capitulito acá. Estos productos que vienen del hígado, el hígado, acuérdese que es donde se procesa todo y también donde se excreta todo. O sea, lo proceso para mí y lo que no proceso para mí, pues lo boto porque también sirve como filtro de daños metabólicos y de todo. Aquí se filtra una molécula muy importante que es la bilirrubina. La bilirrubina. Van a tener como tarea, ponga ahí tarea, ¿cierto? Consultar cómo es que se produce la bilirrubina. Toda la ruta, toda completa. ¿Cómo se produce la bilirrubina? ¿Cierto? Bilirrubina, ¿cierto? Y cuáles son las pruebas. Porque recuerde que tenemos bilirrubina directa, indirecta, que miden y cómo se interpretan sus exámenes. Todo esto va a salir en la historia. Entonces, esa bilirrubina y muchos productos, los lípidos, todo lo que sea de desecho, sale por esa ruta. Entonces, observe cómo esta ruta sale y se junta con el conducto pancreático, ¿cierto? Se juntan acá y son excretadas. Y aquí, como esto se mantiene cerrado todo el día por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. Solamente se abre cuando hay alimento, no más, no estímulos específicos para abrirlo. Todo el resto del día mantiene cerrado, pero el hígado no para la producción. Entonces, como se mantiene cerrado y el hígado produce, entonces todo este producto se almacena en la vesícula biliar. Se almacena. Entonces aquí almacenamos las sales biliares y los productos de desecho. ¿Cuándo se liberan? Cuando se abre el esfínter, se libera el contenido de la vesícula biliar. Se libera el contenido de la vesícula. Cualquier, cualquier afectación en esta vía, cualquier afectación en esta vía nos va a producir una hepatomegalia. Una hepatomegalia porque el hígado no podrá excretar sus productos. Entonces, cualquier afectación puede producir una hepatitis o hepatomegalia porque porque el hígado no es capaz de sacar los productos que tiene que secretar por esa vía. Listo, está ya. Esto ya lo dije. El intestino es un tubo de 4 metros de largo y en su interior tiene una composición que le amplía la superficie, no es un tubo liso. Tiene unos pliegues, tiene unos pliegues en su interior y dentro de sus pliegues tiene unas vellosidades y dentro de las vellosidades tiene unas microvellosidades, cada enterocito, que está la unidad funcional, tiene unas microvellosidades. Entonces esto hace que el intestino amplíe su superficie de contacto hasta 600 veces. Y ese es el mecanismo por el cual tenemos una superficie de absorción lenta y amplia. Lenta y amplia. Los contenidos, una vez están mezcladas las enzimas. Entonces mire cómo funciona esto. Enzima más la secreción, que son 3 litros. Acuerde que son 3 litros. Más el peristaltismo, esta es la clave que vamos a preguntar. Enzimas, secreción y peristaltismo, ¿cierto? El peristaltismo mezcla, ojo, mezcla las enzimas con el contenido, ¿cierto? Y al mezclarlo permite entonces que la enzima degrade el contenido, lo degrada. Entonces el peristaltismo es clave y la secreción es clave para que se mezcle y pueda degradarla. O sea, por eso nos demoramos entre 4 a 6 horas en que ocurra todo ese tránsito intestinal, todo ese tránsito. Entonces es falso
que en el intestino solamente ocurre la absorción, eso es falso. En el intestino delgado tenemos secreción, ya dijimos 3 litros, y en la punta de la vellosidad tenemos absorción. Vuelve y secreta y vuelve y absorbe durante todo el recorrido, porque donde solo se dedica a absorber, pues deseca el bolo y se impacta. Entonces siempre tenemos secreción y peristaltismo. Los contenidos, fácil y sencillo, van. Los que son solubles van por la vía sanguínea. Ojo con esto, ojo con esto. Esta es una vía venosa donde van los aminoácidos y la glucosa. Pero este es uno de los sistemas porta, porque esta es una vena que va y se conecta con la vena hepática. Entonces, un sistema vena-vena que se llama sistema porta hepático. Y los que son lípidos, anote esto con rojo que nos va a servir para una clase que vamos a dar más adelante. Los que son lípidos, o sea, que no son hidrosolubles, no son hidrosolubles, van a pasar a un sistema que se llama la cisterna del kilo o sistema linfático. El sistema linfático en el intestino se llama cisterna del kilo. Por aquí bajan los lípidos, bajan los lípidos. Mire que no pasan a la sangre. Por ese sistema que se llama la linfa y allí va a suceder algo súper especial que se llama la formación de los kilomicrones. Lo va a necesitar para química clínica. El que no entienda cómo es la formación de un kilomicrón, mal bacteriólogo. Kilomicrones. Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Como ustedes observan acá, eso tiene unas lipoproteínas o también llamado apoproteínas, ¿cierto? Apoproteína, a ver, esta está como bonita, ¿cierto? Es una balsita donde mire que en su interior está llena de lípidos. Y en su exterior también tiene fosfolípidos, ojo, fosfolípidos. Y tiene unas apoproteínas, ¿cierto? O apolipoproteínas. Entonces, ¿de qué le sirve eso? Eso le da la característica o le da la ventaja de que se vuelven solubles, la vuelve soluble y puede de nuevo pasar al torrente sanguíneo para que navegue en el torrente sanguíneo. ¿Qué medimos nosotros? ¿Qué medimos nosotros? Nosotros medimos, mire qué bonita esta, mire, los kilomicrones. ¿Qué medimos nosotros? Las lipoproteínas. Mire, entonces lo que se mide en el perfil lipídico, anótelo con rojo, son las lipoproteínas. Y según la cantidad de lipoproteínas, entonces yo puedo determinar cuál es el contenido lipídico que hay en el interior y qué es lo que está transportando el paciente, ¿cierto? Y tengo VLDL, LDL y HDL, ¿cierto? Todas estas son, entonces van produciéndose a partir de ese origen. Son un reflejo directo de la dieta, especialmente especialmente los triglicéridos que se miden, pero ellos no andan solos, ellos andan metidos en lipoproteínas. Ningún lípido puede estar solo en sangre, ninguno. ¿Listo? ¿Dónde estaba yo? Por aquí. ¿Cómo se absorbe el agua? Que es lo más importante acá. Entonces el agua, recuerden que el enterocito, que es esta célula, tiene una membrana luminal, que es esta de afuera, toda esta microvellosidad, y el resto lo llamo membrana vasolateral. Listo. Y allí es por donde pasan todos los contenidos, ¿cierto? Todos los contenidos. ¿Cómo van a pasar todos los contenidos? Ya lo explico. Expliquemos solamente primero el del agua. El agua pasa por una cosa que se llama el gradiente osmótico. Gradiente osmótico.
concepto que el microbiólogo tiene que tener supremamente claro. Si no tiene claro el concepto de la ósmosis, vea, no le funciona el laboratorio, no entiende por qué las soluciones son así, no le da, no entiende para dónde van las cosas. Es un concepto tan simple, pero que es esencial para poder comprender todo lo que hacemos en el laboratorio y cómo se mueven las sustancias en el cuerpo, en el cuerpo. La ósmosis es muy sencilla. Es el paso de solutos, es el paso de los solutos específicamente del agua, solamente pasa el agua, a través de una membrana semipermeable. Semipermeable, es decir, solamente puede pasar el agua y no pueden pasar los electrolitos o los solutos grandes. Entonces el agua lo que hace es equilibrar las concentraciones yéndose, ojo, con rojo, yéndose al lugar donde hay más concentración de electrolitos, porque esa es la forma del equilibrio. Del agua se va donde hay más concentración de electrolitos. El agua se va donde hay más concentración de electrolitos. El agua se va donde hay mayor concentración de electrolitos. El agua se va hacia donde hay mayor concentración de electrolitos. Entonces, en este mecanismo, la bomba genera una expulsión de sodio en la membrana vasolateral. Pero entonces, en esta membrana o en esta región, se va a concentrar o se va a elevar la concentración del electrolito sodio versus en la otra parte de la membrana, ¿cierto? La otra parte que es la luz del intestino. Esto lo hace la bomba sodio-potasio, me genera un gradiente. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde se va el agua? Si el agua se va hacia la membrana luminal o se va hacia la membrana vasolateral. ¿Quién me dice hacia dónde se va el agua? ¿Quién me responde hacia dónde se va el agua? Profe, pues el agua no entraría por la membrana luminal y se movería hacia la vasolateral. Muy bien, gracias Adli por no dejarme esperar. Entonces, según el concepto de la ósmosis, el agua se mueve y esto implica que se absorbe el agua a nivel intestinal. Listo. Adli, ya no más participaciones para que los otros se forcen a participar. Entonces, según este gradiente, dos terceras partes pasan por la membrana perdón, por la vía paracelular, entre las células, y una tercera parte pasa por la vía transcelular, es decir, atraviesa la célula. Pero para poder pasar por la vía transcelular, recuerde que la membrana tiene lípidos. No puede pasar. El agua no puede pasar por la membrana celular. El agua no puede pasar por la membrana celular. Entonces, ¿qué hace la célula para solucionar ese problema? ¿Cómo la pasa? ¿Mediante qué mecanismo utiliza el agua para pasar esa bicapa lipídica? ¿Quién nos responde esa pregunta? ¿Qué mecanismo utiliza la célula o la membrana para que el agua pueda pasar? Ella utiliza un mecanismo específico. Se utiliza una cosita muy especial. Acuaporinas. Sí, señora, excelente Jennifer, muchas gracias, excelente respuesta. Utiliza las acuaporinas para poder hacer el gradiente y tiene acuaporinas tanto en la membrana luminal como la vasolateral. Entonces esto es muy bonito
Porque mira cómo los conceptos que hemos pasado en biología de la célula y biología molecular se aplican, ¿cierto? Se aplican para poder pasar otros elementos diferentes al agua. Entonces tenemos otros transportadores de membrana. Este es uno de los más importantes. Este es uno de los más importantes. Aquí se pasa con este transportador que se llama sodio glucosa transporter, se pasa el sodio, la glucosa, se pasan dos moléculas de sodio y una molécula de glucosa. El sodio lo vamos a aprovechar para formar el gradiente y la molécula de glucosa la pasamos por aquí, por este canal. Este transportador es el que le da sustento, fundamento al suero de rehidratación oral casero o al suero de rehidratación oral, que tiene tres elementos. Los sueros tienen tres elementos esenciales. Sodio, perdón, tienen agua, ¿cierto? Tienen agua. ¿Y qué más tienen? Glucosa. Y glucosa. Hazle, y no más. Glucosa. Estos tres elementos son los principales componentes del suero de rehidratación oral y por eso son tan efectivos en la hidratación del paciente, supremamente efectivos. Sodio, esto usualmente es sodio cloro porque el sodio no viene solo, agua y glucosa. Entonces hay fuente energética y electrolítica y eso favorece, todo eso favorece la formación del gradiente osmótico y que el paciente absorba buenas cantidades. Hierro. El hierro tiene una característica especial. Para poder absorber hierro, es necesario que haya una buena acidez gástrica, que haya buena acidez, porque esa acidez rompe los anillos que protegen al hierro, el grupo hemo, y es muy, muy bien favorecido, muy, muy óptimo en las carnes. Es decir, nosotros estamos diseñados para ser carnívoros. La evolución nos llevó a eso. Se libera y tiene que entrar en la forma ferrosa. Me corrigen si es ferrosa o no. Hierro más 2. Entonces la forma ferrosa es atrapado por un transportador de metales divalentes, un transportador de metales divalentes. Y este transportador luego lo lleva, aquí lo transporta una proteína que se llama la móvil ferrina, y lo lleva aquí a la membrana vasolateral y es sacado por una ferroportina. En caso tal de que el hierro no esté en la forma ferrosa, sino en la forma férrica, hay un citocromo que lo convierte, este citocromo convierte la forma férrica en forma ferrosa y entonces pasa a la célula. Se obtiene muy bien de las carnes, hagan sus estudios particulares. Los hierros que están en los granos no son de fácil obtención, es decir, el cuerpo no es capaz de extraerlo con la misma eficiencia que lo hace con el grupo hemo. Profe, ¿pero sirve? Sí, pero en menor eficiencia. Entonces, ojo con ese mito, porque entonces los pacientes creen que porque suplementan con granos, obtienen todos los requerimientos de minerales, vitaminas y hierro. Y realmente eso puede descender hasta un 90% de lo que uno consume en la dieta normal, ¿cierto? Pasada la de los granos, entonces se disminuye demasiado. Hay estudios de 90, hay estudios de 80, de 50. En general, los pacientes que tienen dietas vegetarianas deben utilizar suplementos. Profe, pero no les da anemia. Sí les da anemia. Sí les da anemia. Lo que pasa es que como nosotros mantenemos buenas reservas de hierro, entonces las anemias se vuelven muy crónicas
¿cierto? Muy leves de detectar. Y si él suplementa de alguna forma, entonces no pasa nada. Luego pasará a la sangre y es transportado por una proteína que se llama la transferrina y lo llevará donde sea necesario, al hígado, al hueso, donde lo necesite, la transferrina lo transporta, sea para almacenamiento o no. Llegando aquí a la porción final, tenemos entonces el ileón. El ileón es la segunda porción del intestino delgado. El intestino delgado se compone de dos segmentos, uno que se llama el yeyono y el ileón. No tiene división anatómica. La última porción es el ileón. Ahí se absorben las sales biliares, la vitamina B12 y hay muchas células caliciformes. Va a consultar en específico, porque esa es su tarea, lo relacionado con la vitamina B12, que esa es una de las tareas que tenemos. Cuando hace el factor intrínseco lo va a descubrir. Pasa el contenido a esta estructura que se llama el colon. Y el colon, aquí el contenido pasa muy líquido y muy ácido, muy líquido y muy ácido. Entonces aquí lo que empieza a suceder es un mecanismo de desecación, es decir, el colon se dedica exclusivamente a absorber el agua y los electrolitos para ir desecando el bolo y formar el bolo fecal. Este proceso es muy lento, puede durar unas 24 horas o más. Para finalmente en el colon descendente y sigmoide se almacena ese bolo fecal y sale por el recto. Y sale por el recto. Entonces, ¿qué sucede allí? Hay absorción de agua y electrolitos. Hay secreción de bicarbonato porque vimos que era muy ácido. La aldosterona, que es una hormona que reabsorbe sodio, cloro y agua, tiene efecto a nivel del colon. Y su basamiento es de 16 horas o más. Y normalmente, voy a hacer un chiste, espero que lo entiendan, pare bolas. Normalmente, ¿cierto? Las deposiciones fecales en los hombres duran entre 16 y 24 horas, lo normalito. En las mujeres hacen un reto fisiológico al órgano, ¿cierto? Es decir, le sacan su máxima capacidad, porque en las mujeres se ha observado que las mujeres pueden durar 24, 48, 36, 72 horas, mejor dicho, hasta que la niña no se venga de la finca o del paseo donde está, no entra al baño, no entra al baño. ¿Es así o no? Sí, profe. No tiene nada que ver con la fisiología gastrointestinal. Simplemente se llaman hábitos intestinales. Hábitos intestinales. Es decir, que como le enseñan a usted a hacer las deposiciones, pues el cuerpo se acostumbra, ¿cierto? Se acostumbra. Si usted puede hacer retenciones por más de 48 horas, el cuerpo se fortalece. Tienen esfínteres muy fortalecidos y pueden soportar esa presión. Nosotros tenemos otros hábitos intestinales en los cuales la vergüenza no aplica. Eso es muy cultural. En conclusión, de los 8,5 litros que absorbemos, más o menos un 50% se hace en el yeyuno, otro 25% se hace en el ileón, ¿cierto? Todo esto es de reabsorción. Y un 23% se hace en el colon. No podemos hacer otro 25 porque nosotros no hacemos popó en polvo. Hay que sacarlo con algún grado de hidratación. ¿Cuánto? Lo normal es que sea de 50 a 200 mililitros, es decir, un bolo fecal hidratado. Veo que nadie me está parando bolas porque antes hacía los chistes y la gente reía. Veo que en este momento no hay casi nadie conectado, ni siquiera regañándolos.
Son las 7:22. Voy a adelantar un poquito este tema. Bueno, por ahí sí hay algunos, gracias. Tarde, pero gracias. Voy a adelantar un poquito el otro tema. Profe, una pregunta. Dígame. Este tema entra para el próximo parcial, ¿Cuándo es? el miércoles de la próxima semana. Entra para la próxima semana. Entonces, Ah, las consultas serían para mañana. eso es. Ay, gracias por acordarme, eres lo máximo. Entonces voy a anotar aquí. Me caes bien. Me Profe, caes súper bien. Sí, dime. y no nos va a dar preguntas como siempre. Poner las preguntas para el miércoles. Sí, yo le mando preguntitas como siempre. Sorpresitas después de que haya estudiado el tema. Le mando unas por ahí faltando 24. Si se me olvida, usted me escribe. Profe, mándenos preguntitas y yo le mando preguntitas. Lo que sí o sí es que ya tengo aquí señalado que vamos a preguntar de la vitamina B12. ¿Por qué? No es por hacerle la vida difícil, es que la necesita, es esencial la comprensión de la B12. Entonces, por favor, sáquele buen ratico a esa lectura, y recuerde que vamos a preguntar allá hasta el mecanismo molecular, cómo es que hace esa cosa allá y por qué ese daño allá en ese metabolismo es que produce esa anemia. Es que como es de anemia, nosotros se supone que somos expertos en la anemia, ¿no? Los médicos se confunden mucho, mucho con esa anemia, mucho. Es clave y esencial que el bacteriólogo le diga, mire, eso por el extendido de sangre periférica, y por los parámetros que yo le vi en el hemograma, eso suena a que es una anemia de este tipo. Mejor dicho, las anemias, el microbiólogo le ayuda mucho al diagnóstico al médico, siempre y cuando usted sea buena correlación. Entonces le puede decir, vea, eso tiene cara de hemolítica, eso tiene cara de megaloblástica, eso tiene cara de microcítica, eso tiene cara de una deficiencia de hierro por nutrición, eso tiene cara de que es una malaria. O sea, el bacteriólogo es el que le da el diagnóstico, siempre y cuando sepa. En la historia clínica se va a sorprender todo lo que puede hacer un bacteriólogo con esa historia. Recuerde, no me la pastelee. Me voy en bombas, ya adelanté mucho, ¿cierto? Ya sabemos que la saliva produce una amilasa salival, esto ya lo tengo, lo hice en la primera presentación, ya esto también lo habíamos dicho, esto no lo sabíamos, tiene un pH ligeramente ácido y en secreción activa tiene un pH alcalino, alcalino. Hoy, por favor, aguantamos hasta las 8 en punto, hasta las 8 en punto. Listo, entonces se lubrica, ¿para qué sirve? Lubricar el alimento, solubiliza las sustancias, ya hablamos de la amilasa sobre los carbohidratos. Ojo, me va a notar con rojo esta. La saliva previene la colonización bacteriana. Entonces anote por favor con rojo. La principal fuente de contaminación infecciosa, la principal fuente de contaminación infecciosa se llama ano, mano, boca. Se llama así, por favor, pónganla con rojo. Ano, mano, boca, con rojo. Todo esto que le estoy dando, muchachos, me lo van a agradecer por allá en bacteriología. Ano, mano, boca es la principal mecanismo. ¿En qué consiste? Cuando nosotros consumimos los alimentos o en el día a día nos estamos tocando todo el tiempo la boca y tenemos muchos microorganismos en la mano, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, vamos a los baños y no nos lavamos las manos, creemos que el papel higiénico hace de función de barrera protectora, cuando es todo lo contrario, el papel higiénico es muy absorbente. Entonces, cada vez que tocamos el papel higiénico y la absorción de los fluidos se quedan impregnados en los dedos.
y si comemos, saludamos, hacemos de todo, los microorganismos están en la mano y los volvemos a introducir. No necesariamente tienen que ver nosotros mismos, pero si yo voy al baño, hago deposiciones, me limpio, no me lavo las manos y preparo alimentos, entonces estoy haciendo una cadena que se llama ano, mano, boca, ¿cierto? Porque el que lo va a consumir, pues va a llevar el microorganismo. ¿Qué hace la saliva? Que eso sucede todo el tiempo. Eso no es que suceda solamente todo el tiempo. La saliva está barriendo, como ella se produce, como ella produce, barre para que las bacterias no se mantengan en un solo lugar y puedan crecer. Entonces las barre, hace un efecto de barrido. Y tiene un efecto que es la mucosa. Recuerde que el moco está por encima de la capa de células. Ya de hecho, por ejemplo, el moco, usted puede ver que es tan potente que el moco protege al estómago del ácido clorhídrico, ¿cierto? Las células están ahí. Donde las células entraran en contacto con el ácido clorhídrico, se mueren por acidez. En la boca es lo mismo. Aquí hay una capa encima que se llama moco, es mucina. Y ese moco lo que hace es que precisamente los microorganismos y las enzimas no lleguen al tejido, ¿cierto? Ellas se quedan ahí atrapadas. Las bacterias se quedan atrapadas en el moco. Mire, se quedan atrapaditas en el moco y luego el fluido las va barriendo, entonces no crecen. Entonces hace dos cosas que son muy importantes que en la microbiología llaman, funciona como bacteriostático y hace función de barrido. Tengo tres glándulas, lo verán más en detalle con su profesora de histología. La glándula parótida que produce la amilasa, la submaxilar que es una glándula mixta, amilasa y fluido, y la sublingual que es una glándula netamente productora de líquido y moco. Líquido y moco. Anote con rojo. La, el paladar o aquí la parte baja, la región sublingual. Este tejido que está en la región sublingual es muy permeable, póngalo en mayúscula, muy, porque es un tejido muy hidratado por esta glándula. Se considera una vía directa al torrente sanguíneo. Se considera una vía directa siempre y cuando la sustancia sea soluble, es decir, se disuelva fácilmente en el agua. De hecho, se utilizan muchos fármacos como los antianginosos, que se utilizan para el infarto de miocardio, se utilizan como pastillitas sublinguales. Y también es la explicación por qué muchas drogas de abuso, muchas drogas como la cocaína, el perico, el LSD, todos, se aplican sobre mucosas, porque como se absorben tan rápido, el efecto es inmediato. ¿Qué más tiene? Tiene bicarbonato que neutraliza, impide el crecimiento bacteriano. De hecho, una de las mejores formas es utilizar bicarbonato para las lesiones que tenemos en boca. Cualquiera que tenga lesión en boca, buchecitos de bicarbonato, porque el bicarbonato mata las bacterias, el moco, la amilasa, y se produce inmunoglobulina A, lisozima, que es una enzima específica para la pared de las bacterias, lactoferrina, que quela el hierro, lo atrapa, que lo necesitan las bacterias para duplicarse. Mm, que me tumba el tarro, hombre. No, eso no es para vos. Chao, chao. Y se produce una cosa que se llama factores de crecimiento epidérmico y nervioso. Es decir, este tejido es de altísimo recambio. Cualquier lesión, más o menos en 24 a 48 horas, se está reparando.
Esta vía no se puede comprometer porque tiene factor de recambio o factor neural. Por eso en los estudios de biología molecular o de identificación utilizamos el raspado de la mucosa. Ahí se desprenden las células porque se producen constantemente. Cada 24 horas es un tejido de alta regeneración. Este contenido cambia a medida que pasa desde el acino, pasa desde el acino hasta el ducto. Se produce primero isotónico y en el ducto pierde sodio, pierde cloro, gana potasio y gana bicarbonato, lo que lo vuelve alcalino. Por eso ese producto se transforma cuando hay activa secreción. Listo. Cuando hay activa secreción se pone en bicarbonato por estas funciones que le estoy diciendo. Mecanismo molecular. Muy importante que lo conozca. Mecanismo molecular. En las células, especialmente en las que son productoras de secreción, esto aplica para pulmonares, gástricas, salivales, lacrimales, vaginales, todas las que produzcan secreción, ¿cierto? La vagina, la uretra, eh, todo lo que tenga secreción funciona con este mecanismo. Todo lo que tenga secreción. Alcen la manito a ver los que están presentes, que yo he hecho como 3 chistes y nadie se ha dado cuenta. No, si hay gente. Mm, ¿qué tal? Pare bolas pues a este mecanismo que le interesa. El que le falla este mecanismo, entonces le da resequedad en las mucosas. Le da, y esa enfermedad se llama fibrosis quística. Ojo pues. Endógenamente, endógenamente nosotros producimos CO2 y tenemos agua. Esta reacción endógena está mediada por una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Esta enzima, esta enzima convierte la unión del CO2 y el agua, las convierte en bicarbonato y en hidrogeniones, ¿cierto? Hidrogenión y carbonato. Esa reacción sucede todo el tiempo en esa célula específicamente y cada vez que está estimulada. ¿Qué pasa? El bicarbonato se recambia inmediatamente o se intercambia por cloro por un transportador que se llama clorobicarbonato. En general, él está ahí en el citoplasma acumulado. Está ahí. Y el sodio, y perdón, y el hidrogenión se intercambia por un sodio. Este sodio no tiene ningún problema porque sale por la bomba. Y este hidrogenión cae al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí hay unas vesículas que tienen almacenado los canales de cloro. Los canales de cloro. Y estos canales de cloro se expresan cada vez que tengo un estímulo. Tienen ligando, tienen ligando. Muchos son constitutivos, están presentes, pero otros se expresan cada vez que yo excito la célula. Anótelo. Cada vez que yo excito la célula, el canal se presenta y por lo tanto el cloro puede salir de la célula. Cada vez que yo excito la célula, el canal se presenta, entonces el cloro sale de la célula. Sumado, sumado a que hay otras proteínas adicionales que también aportan cloro, como es la sodio potasio 2 cloro. El sodio recircula por la bomba, el potasio tiene su propio canal vasolateral y el cloro se acumula en la célula. Entonces, cada vez que yo lo presente, sale cloro. Ojo, pues que aquí viene el detalle. Como el cloro sale,
¿cierto? El cloro sale a la luz por ese canal de cloro, inmediatamente llama al sodio, pero mire que aquí lo está llamando desde el tejido, lo está llamando hacia la luz. Entonces se forma sodio y cloro. Sodio, acuerde que ellos siempre van junticos. Y el sodio y el cloro son muy amigos del agua, muy amigos del agua. Entonces, el agua viene por el mecanismo de la ósmosis que explicamos más atrás. Entonces, lo que se forma es un gradiente osmótico, en este caso hacia la luz, y ese mecanismo es el que induce a que se forme la secreción, en este caso la salival. Ya veremos los detalles. Este mecanismo, entonces lo mismo. Y la secreción entonces que sucede en el cuerpo, las vaginales, las uretrales, cuando uno está excitado, ¿cierto? Entonces hay lubricación por estos mecanismos, porque son excitados. No voy a explicar me lo voy a saltar, no lo necesitamos ahora, pero vamos a hablar un poquito del almidón, es ni un poquito, pues esto ya lo vimos. La amilasa salival actúa sobre el almidón. Más o menos un 50% de todos los almidones complejos se degradan por la amilasa salival. Los complejos, no los que ustedes comen. Ni el pan, ni las galletas, ni las tostadas, nada de eso es complejo. Ya sabe cuál es la regla. ¿Cuál es la regla de cuáles son los alimentos buenos? ¿Quién sabe cuál es la regla de los alimentos buenos? Ahí puede participar Ashley. ¿Cuáles son los alimentos buenos? ¿O cuáles son los alimentos malos? Profe, pues Viviana, los malos hello. son los... Hello, profe. Profe, pues los malos son los ultraprocesados que normalmente ya vienen marcados con sellos y pues los buenos son todos los que son naturales. Muy bien, Viviana, qué gusto escucharte. Pero ¿cómo vienen? La característica, ¿cómo yo de entrada los miro a 2 kilómetros y digo son malos? Eso, Mariana, eso. Mariana sí sabe. Y no solamente eso, sino que ellos vienen como, vienen en Empaquetados. todo lo que venga Resistentes. empaquetado, todo lo que venga en empaque, vea. Póngale la cruz. Usted primero le hace un rezo, llega allá y le dice, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de mi muerte diré 2 veces, diré 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús. Cuando acabe de decir 1000 veces Jesús, lo compra y se lo come. Los naturales, los que no vienen empacados, la yuca, la papa, el arroz, el garbanzo, eso se pueden comer porque son complejos, son muy saludables para el cuerpo, los otros no. Pavlov descubrió, el padre de la fisiología, se llama Pavlov, y hizo un experimento donde descubrió cómo este mecanismo molecular que explicamos actualmente, lo explicó hace como 2 siglos atrás. Hizo un experimentico muy, muy sencillo. Aquí van a participar todos ustedes. Pilas, pues que esta ya es historia social y fisiológica. Ya va a entender usted hoy va a entender por qué es inevitable comprar en el de uno y con esto usted va a entender por qué usted es así. ¿Cierto? Porque yo lo miro y digo, ay, qué pecado. Ay, no, ojalá le vaya bien en la vida, pero no, es que no tiene solución. Entonces yo le voy a entender, con esto de la fisiología, esto es real lo que le voy a explicar. Este señor, O sea que usted ve un de uno y usted pasa de largo y dice, ay, pobre ¿qué? mortal. Puro carrilla. Paso. Hazle, Ajá. cómo le ocurre que yo voy a pasar por un dedo, no doy la vuelta? Anda. Jamás, jamás. ¿Qué tal? Ey, profe, el de uno ya vende vegetales. Sí,
se pueden comprar. No, no. Ashley, yo mando a Rosita o mando a James que me compren el yogur griego, el de uno, pero yo no podría. Iría contra mis principios. Es un chiste, Ashley, para que no vayan a pelicular. Entonces, pille pues por qué somos así. También me incluyo. Entonces, este señor hizo un experimento muy sencillo, muy bacano, pille su que cuca, que es muy conocido. Y él decía, hombre, si los reflejos condicionados, es decir, los humanos o los animales se pueden amaestrar. Él observaba y él decía que los animalitos responden a estímulos externos. Es decir, usted los condiciona, los entrena, los amaestra. Entonces, los animalitos, él empezaba a observar que cada vez que le daba comida, el perrito movía la cola, se ponía hermoso, brincaba en una pata, que no sé qué, y salivaba. Cada vez que le mostraba la galletica, salivaba. Entonces, para que vaya entendiendo que su perro y su gatico no se pone contento porque lo vio a usted, porque usted es un insignificante moco en su vida, sino que él sabe que usted llega y le dan comida. Y le dan la comida más rápido. Si brinca, si dan una pata, si mueven la cola, le dan la comida más rápido. Pero no es por usted, no lo ama, para nada. Entonces él entendió eso, entonces él dijo, hombre, si esto realmente es fisiológico, entonces vamos a comprobarlo. Y hizo el experimento. ¿Cómo lo hizo? Entonces llegó y dijo, le asoció la comida, ¿cierto? Le asoció la comida a una campanita, pero el primer experimento era que sonaba la campanita y el perrito pues le importaba un comino, ¿cierto? En este caso la campanita es usted, ¿cierto? Usted es la campana, ¿cierto? Un perro que no lo conozca, lo mira a usted y lo mira como un moco y ni cinco. Pero si cada vez que usted le suena la campanita, le da comida, el tipo entiende que si le bate la cola a usted, le dan comida. Entonces lo acostumbró, lo entrenó y cada vez que sonaba la campanita le daba una galletica. ¿Cuál era el experimento? Le suena la campanita y no le da la galletica y el perro saliva. Quiere decir que hay una cosa que se llama el conductismo, ya lo tiene entrenado y entonces eso tiene una explicación fisiológica que se llama el condicionamiento fisiológico o el condicionamiento humano. Listo. No se vaya a asustar con lo que le voy a decir ahorita, para que no vaya a entrar en pánico, ni Ashley, ni la mamá, ni Viviana, ni ninguno, nada. Pueden irse a reflexionar, pero no quiero pues que mañana noticia en el cubo ni nada de eso. Entonces, este señor, Pablo, lo hizo en perrito y luego vino un señor que se llama Skinner. Skinner es el padre del conductismo. Ese man es el putas, perdón, es un teso. Porque llegó y dijo, si esto sucede en perros, si esto sucede en perros, esto está bien en los humanos. Y llegó y cogió la hija y la encerró allá en la cajita, una cajita de cartón, y la condicionó. Cada vez que le mostraba unos guantes peludos, la niña empezaba a chillar en pánico y luego le asoció los guantes peludos a una campana. Entonces ya la niña sabía que cuando sonaba la campana, venía el guante y se ponía a llorar y escribió el libro. Hoy en día, esas son las bases fisiológicas del conductismo, que es precisamente en este momento la clase que estamos haciendo en este momento y todo el modelo educativo de la Universidad de Antioquia, Colombia y del mundo se basa en el conductismo. Se basa en el conductismo que hizo ese señor. Yo tengo un afiche gigante aquí de Skinner, ¿cierto? Que es mi ídolo, cómo entrenar humanos. Entonces, ¿cómo es el reflejo fisiológico? Para que entienda que esto es real. Vamos a imaginarnos en este momento, incluyendo la mamá de Ashley, que cierre los ojitos
y se va a imaginar un mango biche, pero bien grande, un mango de esos grandes verdes, así ese verde radioactivo que hay por ahí en el estadio. Ese mango peladito le vamos a echar sal encima, échele sal encima, ¿cierto? Y le va a echar, después le va a echar un poquito de pimienta encima, ¿cierto? Imagine lo que el Señor se lo entrega así en gajitos para comer. Alcen la mano, ¿cuántos salivaron? Muy bien. Quiere decir que estamos conductados. Es decir, nosotros vemos ese tipo de alimentos e inmediatamente se encadena una respuesta fisiológica que la acabamos de explicar desde lo molecular. Mira cómo desde lo molecular explicamos todo el mecanismo de lo que sucede en este momento en mi cuerpo. Entonces eso se llama reflejo condicionado. Cuando yo veo el alimento, cuando yo huelo el alimento, cuando yo escucho el alimento, ¿cierto? Cuando yo tengo esos estímulos, inmediatamente mi cerebro se programa, inmediatamente mi cerebro se programa y ejecuta la acción, en este caso salival. Los ejemplos son muy clásicos, ¿cierto? Hay sonidos, esto ha sido más estudiado por el marketing que por la fisiología. Los ejemplos más comunes, el mango con sal, con limón y sal, pero por ejemplo los colores amarillos, los colores rojos, los colores naranjados se asocian con, con un sabor. Entonces, por eso, muchachos, por eso, cuando uno le hacen el sancocho y no le echan triguizar, no le echan triguizar, entonces uno cree que el sancocho quedó desabrido. Es porque usted está condicionado que si no lo ve amarillo radioactivo, no sabe bueno. Así. Cuando todos sabemos que el triguizar da más cáncer que, mejor dicho, es preferible que fume a que le eche triguizar. Pero como a usted le encanta triguizar, ¿qué le voy a decir yo que lo quite para que no? Eso da más cáncer que, mejor dicho, lo mismo que el recostilla y todo eso, más peligroso que... bueno, entonces estamos condicionados a eso. Entonces, como ya entendió qué es el condicionamiento, le voy a explicar varias cosas que pasan en su cerebro y por eso, qué pena, ojalá no estén grabando, por eso es tan fácil manipular a la gente que es ignorante. Y es muy fácil porque como no saben, es fácil entrenarlos, es fácil condicionarlos. Por ejemplo, ustedes, yo les digo, les voy a poner cero. Y ahí sí se ponen las pilas. Profe, yo ya los tengo entrenados. Ah, relajado, el profe nos manda dos preguntitas antes del examen y con eso ganamos. Ya están entrenados. Pero le voy a explicar unas cosas para que entienda cómo es de fácil conductar a la gente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la industria alimentaria, ¿alguien sabe cómo es el sonido de la salchicha ranchera? Entonces usted escucha ese sonido y su cerebro inmediatamente lo asocia con carne asada o con ranchera. Entonces eso es muy poderoso porque usted escucha ese sonido en la televisión y por la tarde está comprando ranchera. Así de sencillo, lo tienen más que programado. Otro ejemplo sencillo, es muy común en la gente creer, ¿cierto? Que hay ciertas asociaciones con cosas baratas y buenas, ¿cierto? Entonces a uno le enseñan toda la vida que lo primero que usted tiene que ahorrar es en el mercado. Carazo error, carazo error, ¿cierto? Entonces a uno le enseñan a comprar la comida más barata, ¿cierto? Está programado. Entonces uno va y mira el de uno y le venden esa falacia de que es el supermercado más barato porque todo el pueblo compra ahí y usted va y le mira los precios y eso no es barato. Hay cosas que son más caras en el de uno que en otros supermercados, pero usted ya está programado
y usted valora mucho el de uno porque usted está inserto en esa clase social donde el de uno es significado de comida barata. Y es muy difícil salirse de ahí porque ya lo tienen programado. Y hasta ahí le dejo, porque donde le encuentre otros dos secretos más, ahí sí sale en el cubo. Entonces, conclusión. El mercado y la comida no se pueden comprar baratos. El templo, el cuerpo es un templo y se merece lo mejor, lo mejor. Ahorre en pasajes, ahorre en hamburguesas baratas, ahorre de pronto en luz, en energía, pero no ahorre en comida, porque no se está intoxicando. Bueno, entonces reflejos condicionados ya quedaron claros. Este reflejo está conductado, es un reflejo neuronal, se aprende desde la niñez, y el cerebro humano aprende muy fácil. Es muy, muy fácil aprender o es más fácil adoctrinar a un humano, oiga, es más fácil adoctrinar y entrenar a un humano que enterrar a un perrito o una ballena o cualquier cosa, eso no son bobos. Porque, por ejemplo, el humano, el niño al añito le recibe el limón y se lo recibe, lo come con toda la gana del mundo y apenas descubre que es ácido, máximo, máximo lo recibe 2 veces, pero a la tercera le dice, las pelotas, eso no me lo como. Entonces lo mismo pasa con nosotros solo tenemos dos opciones, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y somos fáciles de conductar, ¿cierto? Fáciles de instalar ideas en nosotros y dificilísimo que las abandonemos. Dificilísimo que las abandonemos. Eso explica entonces desde la fisiología cómo es el modelo de la conductancia. El modelo que nosotros hacemos en la escuela se llama conductismo, ¿cierto? Es un modelo de conductismo y es muy difícil que lo abandone el estudiante, porque como toda la vida desde chiquito le enseñaron que para que él pudiera aprender tenía que ir a la escuela, ver el profe al frente y que el profe le explicara, usted lleva más o menos 20 y punta de años en ese modelo, ya lo tiene introyectado. Entonces el estudiante siente que si no ve al profesor, no aprende. Es muy difícil sacarlo de ahí porque está programado, el tipo está programado para ir a la universidad. Entonces este modelo, déjeme decirle que es un poquito obsoleto, o al menos logramos mucho haciendo esto, que cada uno pueda estar en su casa y dando la clase, eso es un logro gigante para mí, porque hace unos 2 o 3 años donde usted le dijera que le iba a dar una clase virtual, le pegaban en la cara, ¿cierto? No solamente no aprendían, sino que enojaban. Están conductados. Es probable, yo le pongo que más o menos unos 10 años, pueden pasar unos 10 años, pero por ahí en 10 años ya la gente se podrá matricular en las universidades desde su casa, ver los cursos en su casa al ritmo que quieran y a la velocidad podrían hacer hasta 2, 3 semestres en un año, perdón, 2, 3 semestres en 6 meses y simplemente ir donde el profesor a sustentar. Podrían encontrarse en una semana, en 3 semanas le programa uno, hoy sustentas esta materia, la otra semana sustentas la otra y listo, sale. ¿Cierto? La educación va a cambiar porque el modelo de educación está cambiando si rompemos el conductismo. 7:56. El jugo gástrico, 2,5 litros. Ya dijimos que el moco lo protege, ¿cierto? Ya eso lo explicamos. Tiene contenido de electrolitos, mucho cloro, mucho cloro. Ya dijimos que el pH es de 1 a 3. La tarea del factor integral, ya esto lo dijimos, ya esto lo dijimos, ya lo dijimos. Y voy a dejar aquí porque mañana hago la introducción de cómo es la regulación de la secreción salival, de la secreción gástrica. Listo. No se preocupe, no entre en crisis. Usted está conductado, por eso todos los días a las 8 usted está viendo, ¿cómo se llama? Sobrevivientes, ¿cómo se llama lo que usted ve a las 8?
¿Qué es lo que están dando ahora? Por eso a las 8 El horas. desafío. Masterchef. Y en Masterchef le van metiendo cositas, entonces usted termina comprando porque lo vio en Masterchef. No se preocupe, por eso usted es tan desconfiado en el amor, porque a usted le enseñaron que el que enamora pierde y eso ya lo tiene programado hasta los huesos. No se preocupe. ¿Cómo se sale de ahí? La única forma de salirse de ahí es leyendo. En la medida que usted lee y encuentra que hay personas que viven mejor que uno dice, pero yo por qué estaba haciendo esto tan bobo, yo toda la vida haciendo la misma huevonada cuando hay mejores cosas para hacer. Cuando uno lee y encuentra que hay alimentos más ricos, mejores, que la ensalada no solamente es de repollo, que hay un montón de vegetales deliciosos, pues eso solo se hace leyendo. No se puede hacer de otra forma, eso no está en las redes ni nada de eso. Entonces la invitación es a leer literatura normal, ordinaria, pues literatura de libros, es válido leer actos de autosuperación y todo, también métanse por ahí. Pero a medida que uno lee, el mundo se le abre. Si quiere salir de la conductancia. Si no quiere salir de la conductancia, facilito. Siga viendo Caracol, RCN, noticias, ¿cierto? Siga viendo las noticias tóxicas, malas. Usted ve noticias y queda peor de lo que empezó. Usted ve noticias y dice, ay, no, este presidente nos va a matar. En cambio, yo, le digo mi secreto, yo hace por ahí 5 años no tengo televisor pues sí tengo televisor, pero no tengo cable ni señal. Entonces yo no tengo ni idea qué dice Petro, y no tengo ni la remota. Y vivo más bueno. Pues para mí ni el país se va a acabar ni nada, yo vivo bien, contento. No me interesa. 7:59. Feliz noche. Saludos, profe. Luego, profe, ¿Cómo muchas les gracias. pareció la clase? No se vayan a suicidar, por favor. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, la clase estuvo más buena que Ah, yogur del de uno. Gracias, profe. Hasta luego, profe, el gracias. No, odia el de uno. El de uno el lo yogur quita. griego es bueno, es bueno. Sí, hay cositas ahí que pueden rescatar, ¿cierto? Pero hay que buscar otros más buenos. Chao, profe, gracias. Chao, Nos profe. vemos. Chao.